Buenas noches. ¿Cómo está la amada de Jesucristo, hombre? Oye, tremendo. Un saludo a toda la amada internacional, la amada de nuestro Padre, y a todos aquellos que se reúnen para ser edificados también de parte de nuestro Padre. Así que ya en los próximos segundos las instrucciones de Jesucristo, hombre. Así que ya vaya preparándose ahí papel, lápiz, grabadora, para que busques ahí la evidencia de lo que Jesucristo, hombre, quiere compartir hoy con nosotros. Huele bien. Pues estas son las instrucciones de nuestro Padre, Jesucristo, hombre, para toda su amada. La temática del día de hoy, por sus instrucciones, es la sabiduría de los entendidos. La sabiduría de los entendidos. Y el lema que le puso es la etapa final. La etapa final. La semana pasada él nos estuvo compartiendo sobre la sabiduría que poseía Salomón, que era una sabiduría que nadie poseía sobre la faz de la tierra. Vamos a ir un momentito a ver esa expresión en la Escritura. Primer libro de Reyes, capítulo 4, comenzando en el versículo 29. Primer libro de Reyes, capítulo 4, comenzando en el verso 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Oye, se dice que los egipcios eran unos arquitectos tremendos. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Oye, eso merece un... ¿No? ¿Qué sabiduría? O sea, el hombre no se le escapaba nada. O sea, él lo mismo, te era un filósofo, te hablaba de la fauna, te hablaba de arquitectura, te hablaba de agricultura, de todo. O sea, el hombre era un general. O sea, no había hombre como Salomón sobre la tierra, en términos de sabiduría. Tremendo. Sin embargo, esta sabiduría que él poseía se quedó corta a esta otra sabiduría. Mira, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, comenzando en el verso 6. Vimos la sabiduría de Salomón, ahora vamos a ver la sabiduría de Dios. Un hombre bien sabio, no se le escapaba nada de debajo del sol. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, diga, no de este siglo. Pues ya no estamos hablando de la sabiduría de Salomón, porque la de Salomón era de este siglo. Él era un general en este siglo. Pero en cuanto a esta sabiduría, él se quedó corto. Mas hablamos sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8. La que ninguno de los príncipes diga ninguno. Quiere decir que Salomón no la conoció.
la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Entonces, Jesucristo, hombre, decía que esta sabiduría de Salomón fue buena para este siglo, pero en cuanto a lo que a los elegidos la iglesia compete, se quedó muy pequeña. Fíjate que esta sabiduría predestinada, solo Dios podía conocerla. A Salomón se le dio a conocer todo lo que se le era permitido a un hombre conocer debajo de la tierra. Pero había una sabiduría que solamente Dios la podía traer. Ningún hombre podía poseer esa sabiduría. Solo Dios la podía traer. Y era la sabiduría predestinada. De hecho, fíjate, dentro de este verso, un punto que nuestro padre hacía. Y es que esta sabiduría, primero, no es de este siglo. De hecho, Jesús dijo, cuando Él dijo en los días de su carne, mi reino no es de este mundo. Es lo que estaba diciendo, y esto es sinónimo. Mi sabiduría no es de este mundo. Mi sabiduría no es de este mundo, aunque está en este mundo. Sí, la sabiduría de Jesucristo, hombre de Dios, no es de este siglo, no es de este mundo, pero está en este mundo. Pero no es de este mundo. Pero está en este mundo. Para gobernar este mundo. Segundo punto que se manifestaba en esos versos es que no es para todos. Es para los que han... ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez? Los entendidos. ¿Cómo tú evidencias a un individuo que ha alcanzado madurez? Que entiende. Si no entiende el evangelio, no es maduro. Él puede ser un sabio de este siglo, pero no un entendido. Entonces, esta sabiduría no es para todos, es para los que han alcanzado madurez. Estos son los entendidos. Decía Jesucristo, hombre, estos son mi amada, la iglesia gentil. Entonces, otra característica de la sabiduría de Dios es que habla misterios. Esta sabiduría habla misterios. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que está oculto al raciocinio humano, que aún un sabio no lo entiende. Tú puedes ser sabio, pero con el misterio no lo puedes entender. Sí, está oculto al raciocinio humano. Eso es un misterio. La sabiduría predestinada se especializa en hablar misterios. Solo trata con misterios. De hecho, dice Jesucristo, hombre, imagínense usted, ¿quién iba a pensar? Imagínate. ¿Quién iba a pensar que en el 666? ¿Ah? Eso es un misterio. Pero ¿quién poseía sabiduría para sacarle ciencia a ese misterio? Solo Dios, en la sabiduría predestinada, oculta. La sabiduría de Dios en misterios. La sabiduría que estaba oculta al raciocinio humano. Solo Dios podía sacar eso. Que en el 666 había una fuente de sabiduría, de tal manera que el mismo testimonio de Apocalipsis es, y en esto hay sabiduría. Pero ¿quién podía destapar eso? El que posee la sabiduría para destapar los misterios. Solo podía ser Dios solamente. Imagínate, ¿quién podía destapar el misterio de que en esta tierra hay dos simientes? Que en este mundo, donde hay tantos seres humanos, hay una manifestación de dos semillas diferentes. ¿Quién podía disectar? Pregúntale a Salomón. Salomón, dime, ¿cuántas simientes hay en esta tierra? Yo no sé.
Ay, que no estaba para ti. Estamos hablando de la sabiduría oculta, la sabiduría de Dios en misterio, la predestinada, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Te entiendo, Salomón. Tú puedes hablar de árboles, puedes hablar de plantas, pero de esto no. Cuando hay un testimonio tan claro en la cruz del... Mire, el testimonio más claro se dio en la cruz del Calvario. Allí habían 2 ladrones. 2 ladrones, los 2 eran malos. Hay por ahí quien dice, no, el ladrón de la derecha era el ladrón bueno. ¿Qué ladrón es bueno? Allí no lo estaban crucificando porque era bueno. Al único que estaban crucificando porque era bueno era el del medio. Al de los lados. Los 2 eran malos. Pero uno, como en él había una semilla, una simiente, que lo que significa es semilla sembrada, una simiente diferente, puedo decir, tú eres el Señor. Y el otro, como no tenía una semilla, ahí no había registro, eso era un animal allí colgado. Como ahí no había registro, pues él no dijo nada. Entonces, al que tenía semilla le dijeron, tranquilo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y al que no tenía nada le dijeron, no hay que decirle nada. ¿Para dónde lo enviaron? Pues no había que decirle nada, no ve que con su muerte él sellaba su existencia. Él muere como un animal. Uno que no es de la semilla, de la simiente, con su muerte sella su existencia. ¿Y quién te iba a aclarar ese misterio? No Salomón, la sabiduría predestinada de Dios en misterio, una sabiduría oculta. Por eso tú notas que esta temática, estos misterios, son ocultos a la mentalidad de la teología. Ningún teólogo en ninguna parte del mundo te enseñan que hay 2 simientes. Ellos te predican, no, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, seguro, todo aquel, y por eso hacen sus campañas de evangelismo para que todo el mundo entre. Solo la sabiduría predestinada te enseña que en esta tierra hay 2 simientes. Imagínate, ¿quién te iba a explicar el misterio de que uno fue el que murió, pero el que resucitó no era el mismo, era otro? Romanos 7:4. Así también Cristo fue ofrecido para llevar los pecados de muchos. Se presentó a sí mismo para quitar de en medio la ley. Pero cuando resucitó, ¿para que seáis de quién? Pero no era el mismo. Pues si hubiera sido el mismo, te hubiera dicho para que seáis del mismo. Eso es gramática básica. Eso es elemental. Pero como está codificado en misterio con todo el elemental, Salomón, ayúdame. No entiendo. Teólogo, ayúdame. No. Ahí, sí, ¿no ve que es el mismo? Son 2. Él necesitaba un velo para morir y pagar a la ley. Pues él utilizó un velo, Jesús de Nazaret. Pero cuando resucitó, no resucitó Jesús de Nazaret. Porque Jesús de Nazaret fue el velo, el cuerpo que él dio como ofrenda. Resucitó el Dios soberano. Para que seáis de otro del que resucitó. ¿Quién te iba a explicar ese misterio? Si no solamente Dios, que posee la sabiduría oculta. Imagínate quién te iba a explicar que habían 2 evangelios. Pregúntale a cualquiera cuántos evangelios hay. No hay 4, por lo menos 4. 4 evangelios. ¿Quién te iba a explicar el código de que había un evangelio para los judíos y otro evangelio para los gentiles? Que el de los judíos caducó, terminó, se cumplió en la cruz del Calvario, y que a partir con la resurrección de Cristo, eso quedó viejo y ahora estábamos sentados para un solo evangelio, el evangelio de la incircuncisión. Solo la sabiduría que viene por conducto de la mente de Dios.
Entonces, el otro puntito bajo ese mismo verso es que esta sabiduría es para nuestra gloria, para la gloria de los entendidos. Hello. Imagínate si es para nuestra gloria. Digo, en esto nos podemos gloriar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos gloriamos en el aspecto de que Él nos predestinó para entender estos misterios. Usted sabe lo que usted sentadito aquí, que cada carta que Él envía o cada conferencia que Él dicta es un seminario que te capacita a ti cada vez más para funcionar en la vida. Y que tú no tienes que darle pestaña a 8 años de estudio para tener un grado académico. Tú sabes la gente que se da pata en el pecho y yo soy el doctor en teología, muchachos. Hay 4 evangelios. Oye, ¿cuánto estudiaste para aprender eso? 8 años. Oye, y aquí Jesucristo, hombre, te lo trae en un platito ahí. En 2 minutos te explica que hay 2 evangelios. Te destapa el misterio. Te aclara el misterio. Hello. Sabiduría, esto es para nuestra gloria. Él nos lo reveló para nuestra gloria. Punto B. Estamos hablando de la sabiduría de Salomón y la sabiduría de Dios. La sabiduría, hello, si tú entiendes quién es Dios, estamos hablando de la sabiduría de Jesucristo, hombre. Porque después de todo, quien nos ha explicado esto, ¿quién es? Ah, bueno, pues entonces fue Dios. Porque el único que podía traer esto era Dios. Punto B. La sabiduría predestinada, ¿qué iba a hacer para con el hombre? Esa sabiduría predestinada, ¿qué era lo que iba a hacer para con el hombre? Vamos, Colosenses capítulo 1, comenzando el verso 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a algunos hombres. ¿A cuánto? A todos los hombres. Jesucristo, hombre, decía, este es nuestro trabajo. Y de hecho, cuando Él dice este es nuestro trabajo, qué privilegio que Él nos dé la cortesía de incluirnos dentro del plan del trabajo de Él como colaboradores suyos, aun cuando nosotros no somos ni dignos siquiera de desatar los cabetes de sus zapatos. Nosotros no somos ni dignos siquiera de desatar los zapatos de los cabetes de sus zapatos. Si tú entiendes de quién estamos hablando. Y Él nos da la cortesía de aún incluirnos cuando decía, mira Rafa, ¿tú sabes qué? Este es nuestro trabajo. Para lograr presentar perfecto a un campesino de los campos de Panamá que tienen la antena FU y que cuando prendan esa señal, con la sabiduría predestinada, poder colocar ese campesino en un estado de posición que cuando escuche el mensaje, él se vea perfecto con una sola ofrenda. Para que cuando esta ciencia llegue a Cuba, que los cubanos por primera vez se puedan ver perfectos, se sientan libres, aún con un sistema que lo ha estado fastidiando carnalmente. Decía Jesucristo, hombre, la verdadera felicidad o mayor felicidad comienza cuando una persona por primera vez se ve perfecto. Con un cuerpo imperfecto. ¿Tú sabes lo que es lograr eso? Lograr llevar a un bendecido verse perfecto aunque esté imperfecto.
Esa es la ciencia de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. O sea, la finalidad de Jesucristo, hombre, es a través de las cámaras, de todos los medios posibles, llevar un mensaje para que ese individuo, por primera vez, a pesar de que vea toda la maldad de su carne, él pueda verse en el espíritu perfecto, con una sola ofrenda. Y eso solamente lo hace la sabiduría predestinada en el misterio. Eso no lo hace más nadie. Solo Jesucristo, hombre, puede hacer eso. De hecho, mire este otro verso en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, el verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Jesucristo, hombre, decía, oye, esta sabiduría te revela la verdadera identidad de quién tú eres. Un tesoro. Tenemos este tesoro. Tú eres bendecido, tú eres un tesoro. En un vaso de barro, so what? Pero eres un tesoro. Es mejor que seas un tesoro y no que no tenga nada. Estamos en un vaso de barro, pero eres un tesoro por dentro. Hello. Entonces esta sabiduría te revela tu verdadera identidad. Oye, y transforma tu mente. Te renueva en el espíritu de tu mente. Y de la misma forma que ha cambiado tu mente, también va a cambiar tu cuerpo. La sabiduría que tú has escuchado de Jesucristo, hombre, cambió tu forma de pensar. Ya tú no te ves perdido, ya tú no te ves mala conciencia, ni en pecado, ni huyéndole al diablo. ¿Quién cambió eso en tu vida? La sabiduría predestinada de Jesucristo, hombre. Cambió tu vida, tu forma de pensar. Porque tú eres lo que piensas, lo que entiendes que eres. Cambiaste, eres diferente. Pues esa misma sabiduría que cambió tu mente, también va a cambiar tu cuerpo. Punto C. La etapa ministerial y profética de todo el desarrollo de la historia bíblica. Decía Jesucristo, hombre, ¿qué es? Pues es sencillamente el matrimonio bíblico de Cristo con la iglesia. Esa es la culminación de todo el proyecto. Proyecto profético y bíblico. Sencillamente lo que iba era a culminar con el matrimonio de él con su iglesia. Ese era el proyecto, esa era la gran película. Si tú te gozas todas las películas por ahí, se conocieron, después se separaron y después al final se volvieron a unir, se casaron. Qué lindo, ¿verdad que sí? Lo único que el papel del matrimonio que ocurrió hace 2000 años en la cruz del Calvario con la iglesia, no se celebró el honeymoon. La luna de miel no se efectuó. Entonces, pues tranquilo, yo voy a regresar nuevamente a celebrar las bodas. Oye, y ahora nosotros estamos comenzando a disfrutar de la luna de miel, porque esta es una luna de miel bien larga, para siempre. Así que estamos comenzando las fiestas. Jesucristo, hombre, me decía que yo estoy en persecución con una gloria tan grande que me han dado. Dice, o sea, compararme a Moisés, que cruzó 2 millones de personas por el Mar Rojo y después terminaron matándolo. Digo, Moisés no llegó a la tierra prometida por causa de esos 2 millones, después que los cruzó por el Mar Rojo.
Compararme a mí con los profetas que fueron apedreados y matados. Compararme con los apóstoles, estos falsos apóstoles. Compararme con Pablo, que murió terminando, bueno, yo espero un día se me va a dar a mí la corona de la vida, tú sabes. Él decía, la etapa, escuche bien, de Jesucristo hombre, es la más maravillosa que ninguna persona haya podido experimentar. Y de hecho, la gloria que se nos ha dado a nosotros, iglesia, poder comprender esto, que Él nos reveló. No es que nosotros vamos a partir de esta tierra y se va a escribir de esto, no. Tú sabes la realización de entender lo que tú estás viviendo, la marca que te han permitido vivir y que tú estás marcando en la tierra. No es que murió y se hizo famoso y se escribió de él después que murió, no. El tú saber el papel, el rol que está jugando como colaborador de Dios en la tierra, en la etapa más maravillosa de la raza humana. Te voy a decir una cosa. Jesucristo hombre decía, mira, Hebreos 11:30, confía que te voy a decir la verdad. Hablando de los héroes de la fe, concluye este verso diciendo, bueno, lo tenemos ahí, el 38, 11:38, de los cuales el mundo no era digno. Hablando el contexto, todo ese capítulo te está hablando de los héroes de la fe, te habla de Abraham, te habla de David, te hablando de todos esos bendecidos. Y luego concluye diciendo, de los cuales el mundo no era digno. De gente que nunca conocieron la sabiduría predestinada. Y el apóstol dice, el mundo no era digno de esa gente. Iglesia, ¿se podrá comparar uno de esos a Jesucristo hombre? Este mundo no es digno de Jesucristo, hombre. Dios se anonadó, se humilló a sí mismo y regresó a la tierra. Y esto, mire que un periodista que él le da la cortesía de darle una entrevista para decirle, te voy a dar la cortesía de entrevistar a Jesucristo, hombre. Y ese no sabe ni lo que tiene al frente. Que no es digno ni de sentarse frente a Jesucristo, hombre. Y luego se atreven a tirar un clase de disparate de periódicos prejuiciados, estúpidos, ignorantes. Son ignorantes, periodistas, prensa ignorante. Predicadores ignorantes, teólogos ignorantes, gobernantes ignorantes. Dios está aquí en la tierra y no han sabido reconocer que ya Él está entre nosotros. El Dios que creó el cielo y la tierra abandonó el cielo para buscar a su iglesia. Ignorante, la historia te está cruzando por el medio y no has sabido discernir los tiempos ni las sazones. Y papi terminó, voy a concluir con el próximo verso. Papi terminó diciendo, y aún los que se están aflojando por las boberías que están pasando, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas. Vamos a concluir con Romanos 8:18.
Abba, Padre. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son, diga, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Iglesia, son leves tribulaciones, esto es pasajero, pero no es comparable con la gloria que pronto será manifestada sobre la iglesia de Jesucristo. Veremos la transformación de Cristo, veremos la transformación de Jesucristo, hombre, y su iglesia. Nosotros, diga yo, seré transformado juntamente con Él. Hello. Diga, papi, te amo, recibo tu transformación y recibo tu gobierno sobre la faz de la tierra. Gobierno de justicia, gobierno de equidad, gobierno de prosperidad. Lo veremos, iglesia. Dígale que está a su lado, yo lo voy a ver. Ya lo estoy viviendo, ya lo estoy saludando.